Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Me llamo Clara, tengo 38 años y estoy casada con Ricardo, un hombre de negocios exitoso, cuyo mundo gira en torno a reuniones, viajes y pantallas luminosas. Durante años, he entendido su dedicación y he apoyado su carrera, pero cada ausencia, cada puerta que se cerraba detrás de él, me dejaba un vacío difícil de ignorar. Nuestro hijo, Martín, tiene 20 años. Siempre buscó independencia, ansiando hacer su camino sin ataduras. Tras 2 años en la universidad, decidió dejarla y empezar a trabajar en un mercado cercano a nuestra casa. Lo hizo con determinación, y aunque la estabilidad económica no era un problema, sentí respeto por su decisión de esforzarse y vivir de manera autónoma. Ese verano trajo un calor sofocante. El sol parecía atravesar cada rendija, invadiendo cada rincón de la casa, haciendo que incluso la brisa que entraba por la ventana pareciera insuficiente. En una mañana cualquiera, Ricardo salió temprano para un viaje de negocios, dejándonos a Martín y a mí en la inmensidad silenciosa de la casa. Sentada junto a la ventana, mi mirada se perdía en el jardín, y el calor no solo afectaba el cuerpo, sino que parecía aumentar el vacío que sentía en el alma. Los minutos se arrastraban hasta que el sonido de pasos anunció la llegada de Martín, que entró sudoroso, con la camiseta pegada al cuerpo. «Hace un calor insoportable, mamá», dijo mientras dejaba una bolsa con algunos bocadillos sobre la mesa. Lo observé con mezcla de nostalgia y admiración, recordando los años en que lo llevaba de la mano y escuchaba sus risas. Se sirvió agua fría y se sentó en la antigua silla de madera. La casa volvió a su silencio habitual, solo roto por el ventilador girando lentamente. Nos quedamos allí sin hablar, cada uno atrapado en nuestros propios pensamientos, mientras la tarde se hacía más calurosa. Decidí darme una ducha para aliviar el malestar. Caminé hacia el baño y, de repente, percibí una escena que me detuvo. Martín estaba allí, ajeno a mi presencia. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de incomodidad, culpa y confusión, emociones que nunca antes había experimentado de esa manera. Retrocedí accidentalmente, haciendo caer un objeto que rompió el silencio. El estruendo me hizo reaccionar. Salí apresurada hacia la sala, con las manos temblorosas y respirando agitadamente. Intenté recomponerme mientras el sonido de la escobilla resonaba aún en mi mente, amplificando el caos emocional que sentía. Martín, como si nada hubiera pasado, continuó con su rutina, y el alivio de que no hubiera notado mi presencia me calmó un poco, aunque los recuerdos seguían acosándome. Ese día transcurrió entre recuerdos, pensamientos reprimidos y la constante presencia del calor que parecía envolvernos. La rutina seguía. Ricardo regresaba solo los fines de semana, siempre con prisa, ocupado y ausente en su mirada. Martín y yo permanecíamos en la casa, compartiendo silencios interrumpidos por conversaciones casuales que dejaban entrever la distancia emocional que se había instalado entre nosotros a lo largo de los años. El momento más íntimo de ese día llegó cuando, tras el desayuno, Martín me propuso una salida. «Mamá, me tomé una semana libre del mercado, ¿qué tal si nos vamos de viaje? Solo nosotros dos». Su voz tenía un tono de esperanza que no esperaba. Sonreí con melancolía, recordando los tiempos en que éramos una familia unida, antes de que el trabajo y la rutina nos separaran. Nos sentamos en la sala, la brisa ligera atravesando la ventana entreabierta. Hablamos, compartimos recuerdos y anécdotas del mercado. Martín reía mientras narraba situaciones que lo habían hecho sonreír o enojar. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, nos conectábamos de verdad. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. En medio de esta cercanía, surgieron preguntas más profundas. Le pregunté por su vida amorosa, su interés en otras personas, y la conversación fluyó con sinceridad y calidez. Las horas pasaron rápidamente, y el calor del sol del mediodía iluminaba la sala, pero no importaba. El verdadero calor era la sensación de proximidad con mi hijo, la conexión que habíamos perdido durante años. Sin embargo, un silencio inesperado interrumpió nuestra charla. Martín me miró con seriedad y me preguntó directamente sobre algo que me hizo estremecer. «Mamá, ¿me viste ayer en la ducha?» Mis sentidos se paralizaron. Lo que había sido un momento privado se había convertido en un eje de conflicto interno y emociones incontrolables. Intenté responder, pero las palabras no salieron. Martín continuó, confesando que había notado mi mirada pero había decidido no decir nada. La mezcla de culpa, vergüenza y confusión me abrumó. Aún así, sentí que había algo más que debía enfrentar. Nuestros sentimientos, hasta ahora reprimidos,
comenzaban a emerger de manera inesperada y peligrosa. Fue un día de descubrimiento, de tensiones internas y emociones que no podía controlar. Lo que comenzó como un verano caluroso y silencioso se transformó en un periodo de introspección y de confrontación con lo que no debía suceder. La relación entre Martín y yo se complicaba, y mientras trataba de entender mis emociones, comprendí que las decisiones que tomaría en los próximos días serían cruciales para el futuro de nuestra familia y para mí misma. El silencio de la casa parecía amplificar cada pensamiento que rondaba mi mente. El recuerdo de aquel instante junto a Martín me perseguía como una sombra que no podía disiparse. Mientras intentaba concentrarme en tareas cotidianas, cada sonido del hogar, el zumbido del ventilador, el tic-tac del reloj, parecía recordarme lo ocurrido. Sentía culpa, vergüenza y, sobre todo, una confusión profunda sobre mis propios sentimientos. Martín, por su parte, parecía haber tomado aquel momento con una naturalidad que me desconcertaba. Su mirada ya no era solo la de mi hijo, sino la de alguien que parecía medir cuidadosamente cada gesto, cada palabra. Esa mezcla de cercanía y tensión me mantenía en un estado de alerta constante. No podía permitir que nadie, especialmente Ricardo, percibiera lo que sucedía dentro de nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una rutina casi imposible de soportar. Ricardo, absorto en su trabajo y ausente durante largas jornadas, nos dejaba solos en la casa. La sensación de vacío que antes me agobiaba ahora se transformaba en una presión que no podía ignorar. Martín y yo nos veíamos con frecuencia, compartíamos conversaciones y risas, y al mismo tiempo sentíamos esa atracción prohibida que nos unía de manera silenciosa. Una tarde, mientras el sol caía con fuerza sobre la casa, Martín se sentó a mi lado en la sala. La brisa entraba por la ventana, moviendo suavemente las cortinas, pero no lograba disipar la tensión que se sentía entre nosotros. Hablábamos de cosas triviales, pero cada palabra estaba cargada de un significado que solo nosotros entendíamos. Sus ojos buscaban los míos, y en ellos podía leer una mezcla de deseo, vulnerabilidad y duda. Intenté mantener la calma, recordar que aquello estaba mal y que cualquier paso en falso podría destruir la familia que habíamos construido. Sin embargo, la cercanía física y emocional era difícil de ignorar. Martín, con un simple gesto, me tomó de la mano. La calidez de su contacto hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, y por un instante, olvidé todo lo demás. Sentí la necesidad de hablar, de poner límites, de recordarle a él y a mí misma que esta situación no podía continuar. Martín, esto es peligroso, susurré, tratando de que mi voz no traicionara la agitación de mi corazón. Él asintió, pero en sus ojos había un brillo que me hacía dudar de su entendimiento completo de la gravedad de la situación. A partir de ese día, nuestros encuentros se volvieron un delicado juego de equilibrio, abrazos furtivos, miradas cargadas de significado y palabras cuidadosamente medidas. Cada momento compartido estaba teñido de emoción, deseo y culpa, y sin embargo, ninguno de los dos podía romper la barrera invisible que nos mantenía a salvo de la exposición total. Sabíamos que cualquier descuido podía desatar un caos imposible de controlar. La tensión llegó a su punto máximo una mañana cuando Ricardo anunció un viaje inesperado. «Estaré fuera unos días», dijo con su habitual prisa, sin notar la inquietud en mí ni el ligero cambio en el semblante de Martín. La casa quedó vacía, y por primera vez, la soledad dejó de ser un vacío frío y se convirtió en un espacio cargado de posibilidades y peligro. Martín se acercó a mí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La intensidad de nuestra cercanía me sobrepasaba. La realidad del deseo y la prohibición coexistían de manera simultánea, y la mezcla era casi insoportable. Sin palabras, nos sentamos juntos, y la tensión se convirtió en un peso tangible, un hilo que nos unía y nos amenazaba al mismo tiempo. Durante esos días, cada movimiento dentro de la casa se volvía significativo. Una puerta que se cerraba, un susurro, la forma en que compartíamos la comida, todo estaba cargado de una dualidad incómoda y excitante. El calor del verano parecía imitar la presión que sentíamos, intensificando cada sensación y cada emoción. No había escapatoria, y aunque ambos éramos conscientes de los riesgos, no podíamos ignorar la fuerza del vínculo que se estaba formando entre nosotros. Aún así, la culpa nunca nos abandonó. Cada sonrisa compartida estaba impregnada de un miedo silencioso a ser descubiertos. Cada contacto físico llevaba consigo un peso emocional que nos recordaba lo prohibido de nuestra relación. La casa, antes un refugio familiar, se convirtió en un escenario de emociones intensas, deseos ocultos y decisiones difíciles.
Fue entonces cuando comprendí que el problema no solo era la atracción, sino la falta de comunicación con Ricardo, la ausencia de límites claros y el vacío que nos había llevado a cruzar una línea que nunca debimos tocar. La intensidad de la situación me obligó a reflexionar sobre mis propios deseos y temores, y sobre la responsabilidad que tenía como madre y esposa. Sin embargo, Martín y yo seguimos compartiendo momentos, siempre conscientes de que lo que hacíamos estaba cargado de peligro. Nos mirábamos, nos escuchábamos, y en cada gesto había una mezcla de amor, deseo y culpa. La adrenalina de lo prohibido nos mantenía alerta, y aunque ambos sabíamos que debía terminar, la atracción persistía, haciendo que cada instante juntos fuera imposible de ignorar. La tensión alcanzó su clímax cuando un día, sin previo aviso, Ricardo regresó antes de lo esperado. El sonido del coche y la llave girando en la cerradura nos llenó de pánico. Nuestros ojos reflejaban nerviosismo y confusión, y por primera vez sentí el peso real de lo que habíamos hecho. La sensación de ser descubiertos nos paralizó, y comprendí que el momento de enfrentar la realidad se acercaba inexorablemente. Esa noche, tras asegurarnos de que Ricardo estuviera dormido, llamé a Martín al balcón. La tenue luz de la luna iluminaba su rostro, revelando la mezcla de emociones que compartíamos. No podemos seguir así, susurré, con la voz cargada de tristeza y resignación. Te amo como a mi hijo. Ese es el único amor que debemos compartir. Todo lo demás solo traería dolor. Martín permaneció en silencio, aceptando la verdad con resignación. Nuestro vínculo, intenso y prohibido, debía terminar. El dolor era inevitable, pero la decisión estaba tomada. La relación clandestina, cargada de deseo y culpa, llegaba a su fin, y aunque el secreto permanecería entre nosotros, la realidad comenzaba a imponerse. El silencio después de nuestra conversación en el balcón fue profundo y definitivo. Martín y yo nos miramos durante unos segundos, reconociendo la gravedad de lo que habíamos compartido, y luego simplemente dejamos que la noche nos envolviera. Era un silencio lleno de dolor, pero también de claridad. La relación clandestina debía terminar. Los días que siguieron fueron difíciles. La casa, que antes estaba cargada de tensión y secretos, volvió a su calma habitual, pero el vacío emocional persistía. Cada gesto, cada mirada, recordaba lo ocurrido. Yo trataba de llenar mi tiempo con tareas domésticas, paseos cortos y pequeños proyectos, intentando distraerme del recuerdo constante. Martín, por su parte, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, dedicándose a su trabajo y a su vida social, buscando un equilibrio que le ayudara a recomponerse. La distancia no borró los recuerdos ni los sentimientos, pero permitió que ambos comenzáramos a procesar lo sucedido. Aprendimos que el amor puede adoptar formas complejas y que los errores, aunque dolorosos, enseñan lecciones importantes sobre los límites, la responsabilidad y el autocontrol. Con el tiempo, mi atención se centró en reconstruir la relación con Ricardo. Su rutina seguía siendo intensa, pero yo decidí no esperar a que él cambiara. En lugar de eso, trabajé en mi propia capacidad de comunicarme, de expresar emociones y de compartir momentos significativos en la vida diaria. Poco a poco, los pequeños gestos, una cena juntos, conversaciones sobre recuerdos familiares, risas compartidas, comenzaron a restaurar la cercanía que la distancia y las tensiones habían erosionado. Martín, consciente de su propio crecimiento personal, también cambió su actitud hacia la familia. La independencia que tanto valoraba adquirió un nuevo matiz. Entendió la importancia de los lazos, del afecto y de la responsabilidad hacia quienes amamos. Pasábamos tiempo juntos, pero de manera saludable, compartiendo intereses, confidencias y apoyo mutuo sin cruzar límites inapropiados. Aunque los recuerdos de la relación prohibida seguían presentes, no dominaban nuestras vidas. Eran como cicatrices, visibles en la memoria, pero ya no dolorosas ni peligrosas. La experiencia nos enseñó a valorar la honestidad, la contención y el respeto hacia los límites emocionales y familiares. Martín y yo aprendimos que el amor, cuando se malinterpreta, puede confundir, pero también que la claridad y la distancia pueden curar heridas. La rutina familiar, aunque diferente, comenzó a sentirse nuevamente completa. Las mañanas con Ricardo y Martín se llenaban de conversaciones simples y momentos cotidianos, desayunos tranquilos, paseos por el vecindario, y risas compartidas en la sala. La estabilidad volvió, y con ella, la sensación de seguridad que tanto necesitábamos. Un día, mientras Martín preparaba la mesa para el desayuno, se detuvo y me miró. Mamá, creo que ahora entiendo muchas cosas. No solo sobre lo que pasó, sino sobre quiénes somos y cómo queremos vivir.
Sus palabras me hicieron sonreír con gratitud. Era un momento de reconocimiento y aprendizaje mutuo, una señal de que, aunque habíamos cometido errores, aún podíamos avanzar. Ricardo, aunque siempre ocupado, comenzó a notar cambios sutiles en nuestra dinámica familiar. La comunicación fluía mejor, las conversaciones eran más sinceras, y el afecto se manifestaba de manera natural, sin tensiones ni secretos. La relación de pareja, aunque marcada por la rutina y la distancia laboral, adquirió una nueva estabilidad basada en el respeto y la comprensión. Con el tiempo, me di cuenta de que la experiencia me había transformado profundamente. La soledad y la búsqueda de afecto me habían llevado por un camino peligroso, pero también me enseñaron a reconocer mis emociones, a valorarme y a priorizar la familia. La vida no podía retroceder, pero podía avanzar con sabiduría, y eso incluía aprender a perdonar, reconciliarme conmigo misma y aceptar la realidad de manera consciente. Martín también se embarcó en nuevos proyectos personales y profesionales. Su independencia y determinación no disminuyeron, pero ahora comprendía la importancia de los límites y del respeto hacia quienes nos rodean. Su relación conmigo se volvió más sana, basada en apoyo mutuo, conversaciones sinceras y momentos de calidad que no ponían en riesgo nuestra integridad emocional. En la tranquilidad de un atardecer, mientras el sol se deslizaba por el horizonte y bañaba la casa con una luz dorada, sentí un alivio profundo. El miedo, la culpa y la confusión que me habían perseguido durante semanas comenzaron a disiparse. La vida familiar, aunque diferente a la que había conocido antes, adquirió un sentido renovado, y con él, la posibilidad de disfrutar plenamente del tiempo juntos. Aprendí que los errores, por más dolorosos que sean, no definen nuestro destino. La clave está en cómo los enfrentamos, en cómo reconstruimos nuestras relaciones y en cómo buscamos sanarnos a nosotros mismos y a quienes amamos. La experiencia me enseñó a equilibrar deseo y responsabilidad, pasión y contención, afecto y respeto. Hoy, mi vida sigue adelante con una nueva perspectiva. Ricardo continúa con sus viajes y compromisos, pero nuestra familia ha encontrado un equilibrio. Martín y yo hemos recuperado nuestra cercanía de manera saludable, y juntos hemos aprendido a disfrutar de los momentos compartidos sin riesgos ni secretos. La historia que comenzó con confusión y transgresión terminó en comprensión, aprendizaje y un renacimiento de la vida familiar. La soledad, el deseo y la culpa nos enseñaron que incluso los caminos más oscuros pueden dar paso a la luz. Y así, con paciencia, reflexión y amor, cerramos aquel capítulo doloroso y comenzamos uno nuevo, lleno de posibilidades, confianza y un afecto que, esta vez, no corría peligro.